Iglesia peregrina, estamos contigo para transmitirte muchas acciones pastorales de nuestra queridísima iglesia. En este momento vamos a orar por las madres. Oración a la Virgen de Caacupé por las madres del Paraguay. Oh Virgen de Caacupé, Madre tierna y protectora del pueblo paraguayo, acoge bajo tu manto a todas las madres de nuestra patria. Tú que cuidaste con amor y firmeza a tu Hijo, guía a nuestras mamás en el camino de la fe, de la esperanza y la caridad. Intercede por ellas en estos tiempos difíciles, donde la educación y la transmisión de los valores cristianos son más necesarios que nunca. Bendícelas con sabiduría, fortaleza y ternura, para que sean verdaderos faros de luz en sus hogares. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. En este bloque hablaremos de la mujer valiosa, esa mujer gloriosa. La figura de la madre paraguaya es un símbolo profundo de entrega, lucha y amor. Ella ha sido columna vertebral de la familia, sostén de la cultura y transmisora silenciosa de la fe. La Biblia, desde sus primeras páginas, eleva la maternidad como una vocación santa, como un llamado divino. En el libro de los Proverbios, capítulo 31, se describe a la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría y la enseñanza de la bondad está en su lengua. Se levanta mientras aún es de noche y da alimento a su casa. ¿No vemos allí el reflejo fiel de tantas madres paraguayas que con humildad y sacrificio lo dan todo por los suyos? María, la madre de Jesús, es nuestro modelo perfecto. Su sí a Dios transformó la historia de la humanidad. Ella no solo dio a luz al Salvador, sino que acompañó con fe cada paso de su Hijo hasta la cruz. La Virgen es también madre del pueblo paraguayo. En su advocación de Caacupé se hace cercana a nuestra madre. Entiende sus penas, escucha sus ruegos y consuela sus lágrimas. Hoy queremos hacer un homenaje a todas esas mujeres que son reflejos del amor de Dios, que educan en la fe, que inculcan valores cristianos en cada gesto cotidiano, que son el primer catecismo que reciben los hijos. A ellas, nuestras oraciones, nuestro respeto y nuestro profundo agradecimiento. Fuimos hasta la ciudad de Pané, Paso de Oro, donde estuvimos con un equipo de Ñandeyara Ñe'e. Entonces queremos que estén atentos a estas notas. Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro acá en la capilla María Auxiliadora del barrio Paso de Oro en la ciudad de Ipané. Acompáñame y vamos a estar dando un pequeño recuerdo al Día de las Madres por su día especial. Hola, me encuentro con Laira. Laira, ¿algún mensajito que le quieres dar a tu mami en este día? Sí, que tenga un buen día y que pase muy bien y que todo esté bien, que Dios les acompañe. Y quiero decir que mi mamá también le gusta mucho las cosas así de santos, así que nosotros le vamos a dar algo más en mi casa, que sería una remera que tiene un santo que le gusta mucho.
Ay, qué lindo, Laira. Un besito para tu mami que nos va a ver después. Sí, pues sí. Así, mira. Me encuentro acá con la señora. Petrona Centurión de Fernando. Petrona, decime qué tal estás pasando tu día. Demasiado bien, feliz, y más todavía con la visita del padre. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Tu nombre? Mercedes Olmedo. Mercedes, ¿qué tal estás pasando este día de la madre? Maravillosamente bien. ¿Cuántos hijos tenés, Mercedes? 5 hijos tengo. 5, ay, fue qué guapa. Sí. Después, ¿qué tal te sentí después de la misa, haber participado en este día? Excelente, excelente. Esta es el mayor alimento que uno puede recibir es después la familia, lógicamente, pero esto es lo primero. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Gladys Garcete. Gladys, acá las nenas hermosas. ¿Tu nombre? Lucero. Lucero, ¿y? Mía. Mía, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal le está pasando el Día de la Madre? Y súper bien, acá vine a la misa y le quiero saludar a mi mamá, que está en mi casa ahora, no pudo venir, y a Marina Espínola, y también a mi abuela del interior, mi abuela Valentina. ¿Tenés 2 hijas nomás, señora? ¿Tenés más? Así? Yo tengo un hijo de 16 años y ella es mi hija de 9 años, esta es mi sobrinita. Ah, ya hermosos tus hijos. A ver, chicas, ¿quieren mandarle un mensaje a sus mamis? Yo le quiero saludar a mi mamá que se llama Ingrid, a mi abuela Marina y a mi abuela Nancy. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela Marina que no pudo venir a la misa. ¿Cuántos hijos tenés, Petrona? 3 hijos. Ay, súper guapa. Sí, Hace- uno adoptivo también, tengo 4 hijos en total en realidad. Ay, súper bien. ¿Algún mensaje le quieras dar a las mami en este día? Y solamente decirles que vivan su día, que hoy es nuestro día y que sepamos vivir esa gracia de Dios, de que nos regale un día más el Señor. ¿Qué tal? Me encuentro con la señora. Nancy Arca. Bernardina Valdés. ¿Es tu mamá? Mi mamá. Wow, ¿cuántos años tiene tu mami? ¿Mami? 73. 73, súper guapa todavía. ¿Qué tal le están pasando? Bien, bien. Vine de Buenos Aires para pasar con ella su día. Así que hoy para todas las mamis de acá, de Paraguay, porque en Argentina se celebra en octubre. Pero bueno, acá es en mayo, así que vine yo para pasar con ella en su día, porque no siempre puedo venir y aproveché en esta ocasión que puedo estar acá y pasar con ella y que tratemos de pasar de la mejor manera posible, tanto con ella y que todas las mamis de Paraguay también pasen, si pueden, con sus hijos. Me encuentro acá con las señoras hermosas de esta comunidad tan linda que es el barrio Paso de Oro en la ciudad de Pané. Chicas, ¿qué me pueden decir un poquito cómo vivieron este Día de la Madre? Y es un día muy especial y mucha felicidad de una vez más para toda la madre y agradecerle también al padre por su visita, por su homilía, por todo. De Victoria. María Victoria, ¿qué tal tu mami? Bien. ¿Le querés decir algo a tu mami por este día especial? Sí. Sí. También. Feliz día, mamá. Señora, ¿tu nombre? Delia, Delia, ¿qué tal estás pasando este día? demasiado bendecida puedo decir con el Padre que vino a darnos también esta hermosa homilía en este día tan especial que es Día de la Madre, de la Patria. Entonces para mí es un gusto y honor participar siendo madre e hija. Sí, agradecerle más bien su presencia, agradecerle al padre Víctor que estuvo aquí con nosotros. También, por sobre todo, agradecerle a la comunidad que siempre nos apoya y que dice, da su sí a nuestra madre, ¿verdad? Y nada más que agradecer, felicidades a todas las madres y también a ustedes por venir a acompañarnos. Bueno, aquí todos contentos en esta comunidad, en Paso de Oro. Como decíamos, también es muy emocionante verle a tantas madres así tan alegres que verdaderamente nos infunde a nosotros ese deseo de seguir creciendo, ¿verdad? Aquí en esta zona ustedes ya habrán escuchado las historias, ¿verdad? Que era un lugar así tan alejado, pero sin embargo con el esfuerzo, la lucha de la familia, con los hijos, siempre se sale adelante. Y por eso yo eso agradezco a las mamás, a las familias y a todos los hijos también, ¿verdad? Que responden a toda esa educación y esos valores que van recibiendo desde el seno materno. Así es que muchísimas gracias a las mamás y muchas felicidades.
Así entonces vimos lo que fue esta celebración de misa por el novenario de la Virgen María Auxiliadora y también un poco lo que fue el festejo del Día de las Madres, ¿no? Bueno, yo me voy a despedir acá, creo que el padre Víctor se quedó ya sin sus ofrendas. Y, justito. Y para mí que nosotros ya tenemos acá poroto, lo que va a ser para nuestro almuerzo y algo de dulce así, ¿verdad? Para disfrutar un poco. Entonces, nos vemos en la siguiente nota de exteriores. Chau, chau. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. bloque de Iglesia Peregrina. Por eso te invitamos para que estés atento, porque realmente es muy interesante lo que te vamos a presentar. Hoy vamos a hablar también de los obispos del Paraguay. En este caso tenemos una reflexión sobre el obispo y su misión pastoral. El obispo es sucesor de los apóstoles. En la estructura jerárquica de la Iglesia representa la plenitud del sacramento del orden y tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios que le ha sido confiado. Su figura no es meramente administrativa, sino profundamente pastoral. El domingo pasado celebramos el Día del Obispo, una fecha para recordar que la Iglesia camina unida en sinodalidad, guiada por aquellos que como pastores ofrecen su vida por las ovejas. El obispo es padre, es guía, maestro, intercesor. Él confirma la fe, promueve la unidad, cuida de los más pobres y es centinela de la verdad. Este año, además, la Iglesia Universal ha recibido un nuevo sucesor de Pedro, su Santidad León XIV, quien fue elegido recientemente como nuevo obispo de Roma. Con espíritu renovado y con palabras fuertes sobre la paz, el diálogo y la fidelidad al Evangelio, el Papa León XIV inicia su pontificado con un llamado a la esperanza y al compromiso eclesial. Volviendo a nuestra tierra, queremos destacar a la joven diócesis de Canindeyú, que va creciendo en fervor y compromiso. Su pastor, el Monseñor Roberto Zacarías, fue nombrado obispo hace poco tiempo y ha comenzado una obra de evangelización firme y cercana al pueblo.
Su sencillez, su palabra profunda y su amor a la Eucaristía son señales claras de que el Espíritu Santo guía a esta diócesis. También hemos estado en la diócesis de Caazapá, que ha sido creado hace 4 años aproximadamente y ya tiene su obispo, que es el Monseñor Benítez Marcelo, el Fray Marcelo Benítez. También hemos estado en Caazapá, es una fiesta impresionante y te invitamos para que disfrutes. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en la ciudad de Catuete, en el departamento de Canindeyú, en la primera diócesis, ¿verdad?, que tenemos acá de esta ciudad. Me encuentro con el padre Roberto Zacarías. Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la visita y bienvenido aquí. Esta es la nueva diócesis, hace un año que fue creada y actualmente estamos trabajando en esta nueva y querida diócesis. Somos más de 12 parroquias, algunas vicarías y estamos en plena actividad. Padre, sos el primer obispo acá de la ciudad. ¿Qué tal te está yendo? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo ves la iglesia, los jóvenes en esta ciudad? Y yo soy de la diócesis, crecí en la diócesis de Ciudad del Este y al crearse la diócesis fui nombrado el primer obispo de este departamento de Canindeyú. Es una linda experiencia que estamos compartiendo con los sacerdotes y todo el pueblo de Dios. Con los jóvenes, tenemos muchos jóvenes, tenemos pastoral de juventud. La semana pasada tuvimos ahí en nuestra casa de retiro un taller de formación de jóvenes del Instituto de Pastoral y hay mucha vida. Es un ambiente cultural que estamos mezclados con los brasileros, hablamos aquí el portugués como el guaraní, el castellano y nos comunicamos y nos enriquecemos mutuamente, ¿verdad? Entonces, ¿tienen también la experiencia de los brasileros? ¿Un poquito sería acá también o es mitad y mitad? Y de todo, estamos muy mezclados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están muchos hijos de brasileros que ya viven y que hablan el guaraní, el español como el portugués. Y estamos también en la frontera con Guaira, Mundo Novo. Y es un territorio extenso que tenemos. De aquí a la última parroquia que me voy está a 190 kilómetros, por ejemplo. Y que tiene la frontera ahí con Paraño y ya Pedro Juan. Padre, esta semana estuvimos festejando el Día del Obispo. ¿Qué tal pasaste, verdad? ¿Puedes comentarnos un poquito? Y sí, siempre la cuarta semana es la semana de las vocaciones. Rezamos por nuestras vocaciones a nivel nacional y en la diócesis también. Y hoy es el Día del Obispo del Buen Pastor, ¿verdad, Jesús? Nosotros tuvimos la semana un retiro con el clero diocesano y hemos meditado la última encíclica del Papa Francisco, que habla del Sagrado Corazón, del Corazón de Cristo. Y pasamos muy bien, gracias a Dios es un clero joven, mucha apertura de la comunidad y estamos creciendo. Es una diócesis que se va haciendo. Estamos aprendiendo, yo es mi primera experiencia también como obispo y estoy iniciando a aprender. Padre, ¿qué tal ves este año el jubileo? Y es una rica experiencia para todos nosotros. En la diócesis especialmente optamos, están haciendo desde las parroquias, el primer domingo de cada mes, vienen de diferentes parroquias al jubileo en la catedral. Tiene la finalidad de pasar por la Puerta Santa y también para que conozcamos y nos centremos cada día más a conocer la Catedral Sagrado Corazón de Jesús, porque es una parroquia volvió ahora a ser diócesis catedral. Entonces, para motivar nuestra unidad, nuestro compartir en la diócesis. Y estamos bastante bien. Qué bueno, Padre, saber eso, la verdad. Primeramente, muchísimas gracias, Padre, por recibirnos hoy, ¿verdad? Y nada, muchísimas gracias. No, a ustedes, y saludos a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación. Yo siempre les digo aquí a los jóvenes que trabajan en la pastoral de la comunicación, es una evangelización muy importante que se hace en estos medios y que nos ayudan a nosotros también a crecer, a comunicarnos con todos y también a vivir en un mundo globalizado. Muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien.
comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Iglesia Peregrina, retornando a este hermoso programa. En este bloque vamos a presentarte a nuestro gran santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires. Ya el viernes 16 de mayo la iglesia en Paraguay recordó con gran fervor la canonización de San Roque González de Santa Cruz, San Alonso Rodríguez y San Juan del Castillo. Mártires jesuitas que dieron su vida por el Evangelio en estas tierras guaraníes. Su testimonio sigue resonando como un grito de amor a Cristo y a su pueblo. San Roque, nacido en Asunción en 1576, fue el primer santo paraguayo y el primer santo nacido en América del Sur. Fue un hombre de profunda espiritualidad, gran cultura y un incansable misionero. Aprendió el guaraní con esmero y respeto y vivió entre los pueblos indígenas, no como un conquistador, sino como un hermano. Junto a sus compañeros llevó la palabra de Dios a través de las reducciones jesuíticas, promoviendo la dignidad humana, el arte, la música y la fe. En un tiempo donde la selva era el único camino y el miedo podía paralizar, ellos siguieron adelante. San Roque fue asesinado el 15 de noviembre de 1628 en Cabro, junto con Alonso y Juan, por orden de un cacique que se oponía a la evangelización. Murieron por amor, sin levantar la voz ni el arma, proclamando con su sangre que Cristo es Rey del corazón humano. El 16 de mayo de 1988, el Papa San Juan Pablo II canonizó a estos 3 mártires en el Paraguay, en una misa inolvidable celebrada en Asunción, ante más de 1 millón de fieles. Aquel día no solo se reconoció la santidad de sus vidas, sino que se revalorizó el papel de nuestra historia evangelizadora. Paraguay tiene sangre de mártires y esa sangre es semilla de esperanza. El mensaje de estos mártires sigue vigente en un mundo secularizado que muchas veces ridiculiza la fe. Ellos nos recuerdan que vale la pena entregarlo todo por Cristo, que no hay mayor dignidad que dar la vida por el prójimo. San Roque y sus compañeros son patronos del compromiso, del diálogo intercultural y de la santidad vivida en lo cotidiano. Hoy, muchos jóvenes tal vez no conozcan bien su historia. Es responsabilidad de nosotros como iglesia viva narrar su testimonio, enseñar su valor y vivir como ellos vivieron, con radicalidad evangélica, con corazón misionero y con una fe que no negocia. Que San Roque interceda por nuestro pueblo, que inspire a nuestros jóvenes a ser misioneros de la verdad, la justicia y la paz, y que nosotros, como peregrinos de la historia, llevemos su legado con orgullo cristiano. Estamos aquí para transmitirte los mensajes de nuestro Papa queridísimo León XIV. El Papa León XIV, recientemente elegido como obispo de Roma, ha comenzado su pontificado con un tono pastoral fuerte y lleno de luz.
Esta semana, en su primera serie de audiencias generales y homilías, nos ha dejado algunas enseñanzas fundamentales que queremos compartir. En su mensaje del miércoles, el Santo Padre habló sobre la esperanza cristiana, una virtud que no es simple optimismo humano, sino una certeza anclada en la resurrección de Cristo. Y dijo, el cristiano nunca está solo, aún en medio de la noche, su esperanza brilla, porque el resucitado camina con él. Además, invitó a todos los fieles a redescubrir el silencio, a recuperar el asombro por el misterio de Dios. En una de sus frases más destacadas expresó, vivimos en un mundo ruidoso, pero Dios sigue hablándonos en el susurro. Aprendamos a callar para escuchar su voz. Otra intervención importante fue su reflexión sobre el papel de la Iglesia como madre, en sintonía con el mes de mayo y con nuestra propia reflexión nacional sobre las madres. El Papa León XIV dijo, la Iglesia es madre, no porque domina, sino porque ama. Como María no impone, acompaña. Como una madre no busca imponerse, sino da vida. Estas palabras del Santo Padre resuenan fuertemente en nuestro contexto paraguayo, donde buscamos una iglesia más cercana, más samaritana, más mariana. Sus mensajes han sido muy claros. Debemos ser comunidad de encuentro, iglesia en salida, pueblo de oración. También tuvo un mensaje directo para todos los obispos del mundo. Sean pastores con olor a oveja. No vivan en las alturas del poder, sino en las llanuras del pueblo. Escuchen más, amen más, abracen más. Palabras que nos interpelan y nos animan a construir una iglesia sencilla, fraterna y profundamente evangélica. Para cerrar esta edición vamos a hacer la oración de San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Tocaste y abrí mi corazón a tu paz. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.